Ok, muy bien. Entonces, queridos hermanos y hermanas en el Señor, a nombre de Academia Cristo les doy una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Le doy personalmente gracias al Señor por este privilegio que me concede de estar pasando tiempo con ustedes, estudiando la palabra de Dios. Y también pues tengo la dicha de hacer esta charla. Este es mi primera, a ver cómo nos sale. Y todo como tomando las palabras de mi hermano Holman, voy a decir que todo es hecho para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, de la bendita Trinidad. Entonces vamos a dar comienzo a esta charla. Entonces es un tema muy amplio. Obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar mucho, ¿verdad? Pero si de pronto tienen alguna preguntita, pueden hacer durante la clase, o también podemos hablar después de la clase u en otra reunión. Pero les doy la más cordial de las bienvenidas y hoy vamos a estudiar sobre el cielo. Entonces, es un tema, como ya les dije, muy amplio, pero vamos a usar algunos pasajes bíblicos para sobre todas las cosas regocijarnos nosotros que el Señor nos ha dado el bendito privilegio de tener la esperanza de que un día estaremos allá. Vamos a empezar con una oración, con el permiso de ustedes. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el placer, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, pero también, Señor, hablar del lugar donde por tu gracia, por tu misericordia, un día tú mismo nos llevarás, que es el hogar celestial, Padre amado, donde viviremos por toda la eternidad en perfecta justicia y santidad, única y exclusivamente por la obra redentora de Cristo que ha hecho en nuestras vidas. Damos gracias, Padre amado, porque podemos estudiar tu palabra, podemos profundizar en la misma y aplicar a nuestras vidas y regocijarnos en el perdón, en la gracia y la promesa de la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús. Bendice, Señor, esta hora de estudio, esta charla, que todo sea hecho en tu nombre y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, Amén. en esta charla vamos a hablar de tres cositas. La primera es qué dice la Biblia sobre el cielo. La segunda es cómo llegamos al cielo. Y la tercera es quiénes irán al cielo. Entonces, vamos a hablar de esos tres puntos. Y también tenemos unos objetivos de esta charla. Entonces, echar un vistazo a la morada de Dios, identificar al único medio que nos lleva al cielo y recordar que nuestros nombres están escritos en el libro del cielo. Entonces, para empezar, yo soy ecuatoriano y nunca tuve la dicha cuando estaba en mi país de visitar la capital de mi país, ¿verdad? Ecuador. Ahí está el monumento a la mitad del mundo. Yo veía las fotos, veía los videos y siempre me llamaba la atención, decía, ay, qué bonito de ver la majestuosidad del lugar ahí. Y decía, algún día ojalá y pueda estar ahí. Pasaron como 23 años y ya regresé a mi país y pude ir a ver. Pero las palabras, ¿verdad? Lo que dicen la gente, las fotos, los videos no pueden descifrar lo que uno ve con los ojos propios cuando yo estaba allí, ¿verdad? Es una cosa linda para mí. Tomando eso, humanamente usted y yo no podemos entender la magnitud del lugar del cielo, ¿verdad? No hay palabras en el idioma humano, en nuestro idioma, que puedan descifrar lo que el cielo es. Lo que sí nos regocijamos en lo que la palabra de Dios nos dice, en esa alegría
contemplamos que un día nuestros ojos verán y viviremos allí en el cielo, en el paraíso eterno. Muy bien, vamos a empezar con el punto número 1. ¿Qué dice la Biblia sobre el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Cómo es? ¿Quiénes viven ahí? ¿Y cómo será la vida eterna? Entonces, ¿qué es el cielo? El cielo físico es lo que usted y yo podemos ver, ¿verdad? Génesis 1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Algo que podemos ver. También recordamos cuando los discípulos de Jesús vieron su ascensión al cielo, ellos estaban mirando al cielo físico cuando Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? El cielo espiritual es la morada de nuestro Padre Celestial, donde vive, donde está y donde algún día, por la gracia de Dios, usted y yo estaremos también allí. Muy bien. Entonces, ¿qué es el cielo? El cielo es la morada de Dios y sus ángeles, un lugar real, donde los hijos de Dios viviremos algún día. Que hay un pasaje bíblico que dice, Jesús dijo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho. Y si me voy, voy a prepararles un lugar. Y si me voy, se lo preparo y vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Este es el pasaje bíblico que Jesús dijo a sus discípulos cuando les anunciaba que iba a entregar su vida para salvar al mundo de sus pecados, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo es el cielo? Podremos ver, podremos tocar. Muchas preguntas que tenemos, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia se refiere al cielo como una ciudad santa, amurallada y decorada con piedras preciosas, iluminada por la gloria de Dios. Un paraíso perfecto lleno de árboles frutales y manantiales de agua cristalina. Todo eso encontramos en Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Donde nos dice Juan, San Juan está viendo la visión que el Señor le da y ve eso y nos cuenta a nosotros. Hablábamos estos días que estábamos estudiando sobre la fe de Abraham y qué lindo que vamos a meditar en esto, ¿verdad? Dice, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad santa. Algún día usted y yo, por la gracia de Dios, tendremos la dicha de verlo a nuestro padre Abraham, a todos los patriarcas, a todos los que murieron antes de nosotros, a quienes confiaron en la fe, a quienes confiaron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes viven en el cielo? ¿Y cómo será la vida eterna allí? Muy bien, vamos a dejar que la Biblia nos diga. El cielo es la morada del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de sus ángeles y de sus arcángeles, y de los creyentes de todos los tiempos que murieron con la esperanza de la vida eterna. Nosotros también algún día, por la gracia de Dios, estaremos allí y viviremos junto a Él por toda la eternidad. Esa es la promesa que encontramos en la Biblia. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado y nos ha mostrado. Vamos a leer el capítulo 21, el capítulo 21 de Apocalipsis, que dice así. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar, pide más la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él los enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Así será el cielo, así será nuestra vida allá cuando el Señor nos lleve a su reino. Aquí la vida, usted y yo sabemos que pasamos por dificultades, por pruebas, especialmente nuestra vida cristiana no siempre es fácil. Somos perseguidos, somos odiados, rechazados, pero el dulce consuelo es que en el cielo ya no habrá nada de eso. Muy bien. Vamos a continuar con el segundo punto. ¿Cómo llegamos al cielo? ¿Qué dice la mayoría de la gente? ¿Qué dice Dios en su palabra? Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa en esta parte para ver si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esta primera parte. David, ¿hay alguna pregunta en la audiencia o no? Holman, adelante. No hay. Gracias, Pastor. Buenas tardes para todos los amigos, hermanos, las latitudes. No, lo que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención es en Apocalipsis 21, 12. Dice así la palabra del Señor que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Qué bendición entender, ¿cierto? Y comprender, como colocaba el pastor el ejemplo de la capital que usted anhelaba, ¿cierto? O sea, Dios nos está mostrando también este sitio, pero no es igual verlo que palparlo, ¿cierto? O sea, estar en ese momento, ¿sí? Entonces es muy buena ilustración, pastor, de lo que nos... la introducción es excelente, ¿cierto? Y Dios nos muestra lo mismo acá, nos está diciendo que hay un mar de cristal, que hay piedras, hay muralla, ¿cierto? Entonces es algo muy hermoso y como usted lo decía, pastores, somos peregrinos y debemos tener la convicción, ¿sí? De que nosotros vamos algún día a estar en ese lugar con el favor de Dios. Gracias, Holman. Muchas gracias. Muy buen comentario, ¿sí? Y cuando lleguemos allá, realmente vamos a estar muy felices. Excelente. Entonces, continuamos. Muy bien. ¿Cómo llegamos al cielo? Es el segundo punto. ¿Qué dice la mayoría de la gente? ¿Verdad? En el mundo dice las buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras para llegar al cielo. Así el Señor nos va a abrir las puertas del cielo, va a estar contento con nosotros. Mientras más buenas obras hacemos, más posibilidades tenemos de llegar al cielo. La otra es comportarnos bien, ¿verdad? Yo no soy tan malo que digamos, si nos comparamos con el vecino es que toma todos los fines de semana, ¿verdad? Y hace fiestas y se emborracha y todo lo demás, pero yo no. Yo me porto bien y todo eso. Cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, yo voy a cumplir los 10 mandamientos completamente, ¿verdad? Y los voy a hacer para que Dios esté contento conmigo y al fin del día me dé un aplauso y me toque el hombro diciéndome, qué buena persona eres, qué buen creyente. La otra también puede ser esforzándome por alcanzar la perfección aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas
El mundo piensa así, que esos son los medios para llegar al cielo, porque yo me lo puedo ganar por mis propios medios, ¿verdad? Por mis propios esfuerzos, por mi propia voluntad, ¿verdad? Muy bien. Nixon, tenemos algunas preguntas en el chat. Ok. Vamos a hacer unas 2 preguntas y luego continuamos. Adelante, por favor. Sí, pastor. Sí. El Señor le bendiga grandemente. Gracias, Joaquín. Pues, respecto al tema que dice cómo llegar al cielo, sabemos que con frecuencia escuchamos una cantidad de opiniones que no están registradas en la Escritura. La única forma de poder llegar al cielo, pues es mediante Jesucristo. Recordemos lo que dice la Escritura en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando yo vaya a entrar al cielo, cuando usted vaya a entrar al cielo, vamos a entrar es en la justicia del Hijo de Dios, no en nuestra propia justicia, puesto que la Escritura dice claramente de que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, pastor, creo que debemos de tener eso muy claro. Los que hemos Excelente. creído. Excelente. Y allá vamos. Pero primero vamos a ver lo que la gente piensa, ¿verdad? No todos tenemos la dicha de conocer el Evangelio, ¿verdad? No todos de saber que somos salvos por la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué exige Dios de nosotros? ¿Verdad? La Biblia dice, santidad. Sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y créame que aquí en la tierra nadie puede ser santo, ¿verdad? Por nuestros propios esfuerzos. Ya dijo el profeta Isaías allá en el capítulo 65, versículo 6, ¿verdad? Que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, detestables ante la presencia de Dios, ¿verdad? También el otro pasaje bíblico, un experto de la ley le preguntó a Jesús, ¿cómo heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, que amar a Dios y a su prójimo perfectamente. Y le dijo, haz eso y vivirás. ¿Y sabe cómo se fue ese muchachito a la casa? Pues fue corriendo porque no podía hacerlo eso, ¿verdad? ¿Qué ve Dios en nosotros? Dios ve pecado e imperfección. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Se trabó. Lo escucho bien, pastor. Sí, pero no quiere la pantalla funcionar muy bien. Ok. Ok, ahora sí, ya regresamos. Gracias, se estaba congelando un poquito. Ok, entonces eso es lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, ¿verdad? Todo esto nos muestra que humanamente, como dijo el señor que estaba hablando anteriormente, que no podemos por nuestros propios méritos llegar al cielo. El único medio por el cual llegamos al cielo es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su vida perfecta en nuestro lugar, su sufrimiento, muerte y gloriosa resurrección. El único medio, ya dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. También tenemos los medios de gracia que el Señor nos ha dado en palabra y sacramentos, que nos dan el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna. Y aquí tenemos algunos pasajes bíblicos que confirman eso. Entonces, la solución de Dios es la intervención divina. Dios se compadeció de la miseria humana de nosotros y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Uno de los pasajes lindos que me gusta meditar a mí es cuando Juan el Bautista vio a Jesús
acercándose a él, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Isaías 53 dice: el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y abajo, segunda de Corintios dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos al cielo? Es por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de él. Tito dice: él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y al fin tenemos, ¿verdad? Dice: ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien nos pregunta cómo llegamos al cielo, podemos resumirlo que vamos al cielo por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección que Él hizo. Pagó el precio justo de nuestra redención. No lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados. Entonces, ese es el único medio, la única forma como nosotros vamos al cielo. Está fallando un poquito mi pantalla. Entonces, vamos a pasar al tercer punto. ¿Quiénes irán al cielo? Todo el que cree en la obra redentora de Cristo y confía plenamente en las promesas de Dios. El que vive como hijo de Dios, dando frutos de fe. Entonces aquí vamos a hacer otra pequeña pausa y también para si tienen algunas preguntas, algunos comentarios del punto número 2 y mientras funciona la pantalla. ¿Hay algunas preguntas a David? ¿O alguien quiere hacer una pregunta? ¿Y cómo será nuestra vida en el cielo? Es una pregunta. Excelente, muy buena pregunta. Entonces la Biblia dice que viviremos en perfecta justicia y santidad delante de la presencia de Dios, ¿verdad? A nuestros cuerpos glorificados en el cielo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo siento. César, qué gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. Bendiciones. Muy contento, pastor, con escuchando la charla. Muy edificante. Pastor, tengo esta interrogante. Quisiera saber cómo rebatir mucho esa doctrina que tiene una denominación o una secta que llamamos o se llaman los testigos de Jehová, que ellos dicen que es en la tierra que vamos a estar y no en el cielo, pastor, para que me haga el favor y me aclare un poquito sobre ese interrogante. Buena pregunta, César. Tendría qué pena no poderle contestar así directamente, pero tendría que pensarlo un poquito más, ¿verdad? Porque si empezamos, no solo la doctrina del cielo, ellos tienen un poco distorsionada la verdad bíblica, ¿verdad? Hay otras
hay otros factores también que no están acorde a lo que la palabra de Dios. Entonces, si una pata de la mesa, podríamos decirlo así coloquialmente, está tambaleando, el resto de lo que enseñan, de lo que creen, también va a estar tambaleando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo pensar ahorita, César, pero tendría que investigar un poquito más, pensarlo un poquito más y darle una respuesta concreta sobre ese tema específico. Juan González. Sí, Juan Gonzalo, pastor. Gonzalo, perdón, sí. Sí, pastor Nelson. Yo tengo una duda, pastor. Cuando, bueno, con lo que nos ha explicado, que por medio de la fe vamos a estar en presencia o en compañía de nuestro Padre Celestial. Aquí mi pregunta es, ¿hay algunos programas donde salen personas videntes que llegan a algún lugar y detectan a un ser que ya murió, un familiar de alguien que está por ahí y dice, yo, me está diciendo alguien, dice, yo soy vidente, y me está diciendo alguien que aquí tiene un familiar y me está diciendo que está bien, que no sufra, que él murió, pero que no se sienta arrepentido. O sea, le da una explicación de pe a pa y la persona se sorprende porque lo que dice la vidente es, pues hay algunas cosas que son ciertas porque sí, solamente lo sabía la persona que falleció. ¿Qué hay de este pastor? Sí, si estamos en presencia de nuestro Padre Celestial, ¿es posible que vengamos nosotros a darles algún mensaje por alguien vidente a nuestros familiares? Buena pregunta, Juan Gonzalo. ¿Cuál es el medio que Dios usa ahorita en el año 2022 para comunicarse con sus seres queridos, con sus hijos, diríamoslo así? Sí. El único medio que Dios usa es su bendita palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, como dice allá en Hebreos capítulo 4, versículos 12, que la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos, ¿verdad? Que penetra hasta la médula de los huesos. Hay un pasaje bíblico que creo que no me acuerdo de la referencia, pero el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Si aún un ángel del cielo viene a decir otra cosa que no sea el evangelio de Cristo, la salvación, la obra redentora de nuestro Señor, pues que sea anatema, ¿verdad? Que sea maldito, que no sea escuchado. Entonces, yo sé que es un tema muy sensible, sin embargo, pues hay que decir las cosas como son. A veces Satanás tiene poder para infiltrarse, para hacer que parezca las cosas tan reales, ¿verdad? Creíbles, pero al fin terminan siendo, pues como dice el proverbio, ¿verdad? Hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero termina por ser de destrucción, ¿verdad? Claro. ¿Alguien más? Gálatas capítulo 1, versículo 8 está mi hermano. Gracias. Chévere. Muchas gracias por su ayuda. ¿Alguien más? Jair. Holman. Holman, adelante. Pastor, el hermano estaba preguntando sobre el tema de los testigos de Jehová. Yo voy a la palabra. Lo que está en la palabra es y lo que no está en la palabra no es. Entonces, ¿qué me dice Apocalipsis 22? Donde dice que el que quite o agregue no es, ¿cierto? En la palabra de Dios. Entonces, en primera de Tesalonicenses 14:13 sobre la venida del Señor, entonces la misma palabra nos lleva a la conclusión. Seremos arrebatados juntamente con Él y Él nos recibirá en el cielo. O sea, el cielo no es la tierra. El cielo es donde el Señor ascendió, ¿cierto? Esa la misma Biblia nos da la respuesta, ¿cierto? Porque entonces seremos arrebatados y luego hacia la tierra, no, o sea, es una situación que no tiene lógica, ¿cierto? Gracias, Holman. Y ahorita que está diciendo usted eso, muchas gracias por llegar a ese punto. Es cuando... Pastor, buenas noches. Sí.
Pastor, buenas noches. Disculpe que Adelante, estoy siga, levantando siga. mi mano. No es por levantada de mano, pastor, disculpe. Veo que estábamos participando directo. Había levantado mi mano y no... Disculpe la intromisión, pastor, por favor. Adelante, está bien, siga. Ya, pastor, Sí. mi pregunta es esta. Ahí aparece que nosotros somos salvos porque creemos en Jesús, y la otra es porque vivimos como hijos de Dios en la fe, Sí. ¿no? Pero hay una excepción, parece. Quisiera que me la explique, pastor, por favor, porque el ladrón que estuvo en la cruz se arrepintió en el momento. Él no vivió como hijo de Dios, ni tampoco realizó acto de fe. Quisiera que me explique ahí cómo es ahí, pastor, por favor. Gracias. Sí, bueno, excelente pregunta. Los frutos de fe de nosotros, ¿verdad? El cristiano, como nosotros decimos, vive por la gracia de Dios todos los días. Y queremos servir al Señor no por obligación, ¿verdad? No por la ley, sino por a gratitud por todo lo que Cristo ha hecho. Entonces, Efesios 2:8 dice, ¿verdad? Que por la gracia de Dios somos salvos, por la fe mediante por la gracia de Dios somos salvos, ¿verdad? Y esto es por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no por obras para que nadie se jacte. Pero ahí mismo dice, ¿verdad? Que somos creados por Dios para buenas obras. Entonces, la vida de un cristiano es una vida de gratitud, de constante gratitud, de darle gracias al Señor. No es que usted y yo andamos como en cacería de hacer buenas obras. Las buenas obras, los frutos de nuestra fe salen automáticamente. Entonces, no es, bueno, quizás no puse bien ahí, no es que ese es un requisito para ir al cielo, sino es es un fruto de nuestra fe. Es como Jesús dijo, ¿verdad? Al árbol se le conoce por sus frutos. Si yo digo que soy cristiano y vivo la vida desenfrenada, de como si no fuera, pues no deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces esa es la intención que tenía en esa parte, pero única y exclusivamente es por lo que Cristo ya hizo por nosotros. La segunda parte es la motivación espiritual que usted y yo tenemos para vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Si el Señor ha hecho tanto y sigue haciendo tanto por nosotros, pues lo menos que podemos hacer es compartir con otros la palabra de Dios y vivir una vida que agrada al Señor, ¿verdad? No es un requisito, pero sí queremos vivir como Dios, como hijos de Dios, podríamos decirlo así. ¿Tiene sentido un poquito? Muy bien, entonces vamos a Sí, pastor, continuar. bien. Sí. Buena explicación, pastor. Muchas gracias. Bien, me sacó de justamente una pequeña duda que tenía ahí, pastor. Muchas gracias. De nada, gracias al Señor. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? Sí tenemos. Vamos a tomar dos preguntitas más, una de Jair y la otra de Oscar, y después de eso pasamos adelante. Pastor, muy amable Sí. por atenderme. Soy Jairo Dallega. Pastor, la pregunta mía textual es Jairo. la siguiente. Sí. Cuando con lo que estaba hablando el hermano anteriormente, cuando nuestro amado Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el cielo, porque se arrepintió a último momento, ¿cierto? Pero la pregunta mía textual es la siguiente. Si uno como cristiano está en el amor de Dios y uno cree que Dios lo va a llevar al cielo y usted muere, uno llega a un momento también a una especie como una inmigración, un check-in, o pasa directamente. ¿Cómo sería ahí? Excelente pregunta, Jairo. Bueno, ¿qué le dijo? Usted mismo hizo referencia al ladrón que estaba ahí en la cruz, ¿verdad? Usted y yo sabemos que Dios no dice, ¿verdad? Espérame un ratito, voy a pensar, voy a ver si tienes buen récord y te perdono, ¿verdad? Cuando Dios ve el corazón arrepentido de un creyente, de un pecador arrepentido, vamos a ponerlo así, el perdón es instantáneo, es inmediato, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a suceder lo mismo que sucedió con
con el malhechor que estaba allí en la cruz. Por fe, confió y fue perdonado instantáneamente, ¿verdad? No sé si contesté su pregunta. Sí, pastor, muy gentil, muy amable. Gracias. Oscar, adelante. Gracias, pastor. No sé si me escucha. Clarito, nítida la voz. Tengo un poquito mala señal. Mi pregunta es, yo ya entendí casi similar al ladrón allá en la cruz del Calvario. Es casi similar. Mi pregunta es, en este tiempo hay mucha confusión sobre la ida al cielo. Hay congregaciones cuando están orando, alguna persona que está agonizando, que ya está en sus últimos momentos, y le dicen, si aceptas a Jesucristo, vas a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué de cierto hay? Y si dice de que nosotros tenemos que dar frutos de gracia, frutos vivos de fe. Esa sería mi duda, pastor. Yo ya entendí, ya estoy entendiendo la clase, está muy explicado, muchas gracias, pero tengo esta confusión aquí de que hay personas que te dicen, si aceptas al Señor Jesucristo, y si te morís hoy, te vas al cielo. Buena pregunta. Y para ilustrar eso, voy a contar la historia que un amigo, un seminarista, él trabajaba en una funeraria, ¿verdad? Durante la mañana en el seminario y en la tarde trabajaba en una funeraria. Y él decía que su trabajo era vestirle a los muertos para que estén presentables en el funeral, ¿verdad? En la funeraria. Y él decía que científicamente, cuando la persona fallece, el cuerpo se pone rígido, ¿verdad? Es inmovible. Entonces él decía que le hubiera encantado que el muerto levante el brazo para ponerle la camisa o mueva una pierna para ponerle el pantalón, y era imposible. Entonces él decía, la aplicación nuestra es allá en Efesios, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Entonces, ¿cómo puede un muerto aceptar a Jesús si está muerto? ¿Verdad? Es el Espíritu Santo, es mediante la palabra de Dios que viene, que siembra la semilla de la fe en nuestros corazones, y ahí pues después, cuando ya está la plantita de la semilla de la fe creciendo, es que confesamos con nuestras bocas que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Ahí contestando su pregunta, entonces, es una forma visible que el ser humano dice, pues, tienes que aceptar a Dios para que seas salvo. Pero es Dios viene a nosotros. Yo no puedo hacer nada de eso. Es mi salvación, la salvación de nuestra es obra 100% de Dios. Yo no pongo ni un solo centésimo en la salvación. Excelente, hermanos. Vamos a continuar entonces porque el tiempo ya nos está apremiando, y luego al finalizar, si tenemos un tiempito más, hacemos algunas preguntas. Espero que haya contestado algunas preguntas que tenía, y al finalizar tengamos un poquito más de tiempo para contestar. Ok, entonces seguimos. ¿Quiénes irán al cielo? Hablamos de eso, ¿verdad? Entonces aquí está el pasaje bíblico, dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de él. Y voy a leer el versículo 18 también, porque es lo que estamos hablando ahorita. Entonces tiene mucho que ver cuando encuentre. Entonces sería 3, 16, 17 y 18. Entonces dice así. Entonces ya tenemos hasta el 16, pero vamos a leer hasta el 18. Dice así. Entonces, ¿dónde está? Dice, el que cree en el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.
¿verdad? Entonces, y sigue el 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Entonces, pues como dijimos aquí, ¿quiénes van al cielo? Los que creen en Cristo Jesús, en la obra redentora, ¿verdad? El siguiente pasaje bíblico, si aparece, es un misterio aquí. Muy bien, entonces dice, ¿qué dice ahí? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mi papá tenía unos árboles de mandarina y vivíamos frente que conectaba un camino vecinal que conectaba dos pueblitos. Y en los días de verano, al ver los arbolitos de mandarinas, ¿verdad?, cargados con las mandarinas maduras, la gente venía y agarraba unas mandarinas y se lo llevaba y se lo comía, ¿verdad? Y mi papá no tenía ningún problema con eso. Pero lo que a él le incomodaba es cuando se subían y desgajaban las ramas, ¿verdad? Entonces veíamos que había mandarinas chiquiticas en las ramas que estaban desgajadas, que estaban quebradas, y literalmente veíamos cómo se morían, ¿verdad? Las ramitas, las mandarinas se dañaban. Y es la misma cosa aquí, ¿verdad? Nosotros, si no estamos conectados al tronco, que es donde sacamos la savia espiritual, que es la palabra de Dios, al estar conectados con Cristo, pues desconectados de Él, no estamos alimentados espiritualmente y no vamos a dar muy buen fruto, ¿verdad? Entonces, no sé qué pasó aquí. Muy bien. Dice, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el libro del cielo, en el cielo, ¿verdad? Este pasaje bíblico es después que los discípulos de Jesús regresaron cuando Jesús les mandó en una comisión, ¿verdad?, a proclamar el evangelio. Y ellos regresaron muy contentos, felices, diciendo, hasta los demonios nos escuchan, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Súper felices, y ahí es cuando el Señor Jesucristo les dijo, sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino que alégrense de que sus nombres están escritos en el libro del cielo, ¿verdad? Ese es el recordatorio para nosotros también, para usted y para mí, por la gracia de Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Muy bien. También hay otro pasaje bíblico por aquí. Ok, este es uno de mis pasajes favoritos que habla, ¿verdad? Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Pastor. Excelente. Ovidio, adelante. ¿Alguna preguntita? Disculpe que lo voy a interrumpir, pero la verdad que tengo una pregunta. Sí, sí. Con relación a la década de los 50, póngale para atrás, donde el evangelio no había crecido en la magnitud que lo vemos ahora. ¿Qué pasó con esas personas que murieron? ¿Dónde están? Y bueno, usted conoce más a profundidad de esta situación. Una. Y la otra, ¿cómo me descifra Isaías 65, versículo 17?
A ver, va a tener que leerme el pasaje de Isaías. Bueno, dice Isaías, presten atención que yo estoy por crear un cielo nuevo y una nueva tierra. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Muy bien, excelente pasaje bíblico. Bueno, primero la pregunta que usted hizo, y para eso podemos usar el pasaje bíblico que usó Holman de 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 13 hasta el 16, creo que es. Entonces, la misma pregunta que usted hizo, le hicieron los tesalonicenses al apóstol Pablo. Le dijeron, mire Pablo, nuestros familiares murieron, pero todavía Cristo no ha venido. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Verdad? Y la respuesta del apóstol Pablo fue, si ellos murieron creyendo en Cristo, ellos serán los primeros que van a resucitar el día del juicio final. Entonces, contestando su pregunta, ¿verdad? Los que murieron antes de que, como dice usted, están en la gracia de Dios, en el perdón. Si Abraham, nuestro padre en la fe, murió creyendo en Cristo como su Salvador, es de la misma confianza que todo el mundo tiene, el mundo que cree en Cristo Jesús. La otra pregunta que tiene sobre Isaías 65, el versículo 25 me dijo, ¿verdad? 17, sí, es una excelente pregunta, pero podríamos decir que hay una referencia del cielo, porque allí mismo habla sobre cómo será, ¿verdad? Que van a vivir el león con el cordero, la serpiente con un niño, ¿verdad? Haciendo mención de la vida espiritual nuestra, ¿verdad? Que habrá paz con Dios, ya no habrá enemistad. También podemos hacer de alguna forma una referencia en la vida en el cielo, no sé, pero tendría que otra vez investigar, averiguar ese texto. Gracias por hacer esa pregunta, Ovidio. Ok. Bueno, está bien, pastor. Ahí me manda mi respuesta. Sí, yo le mando la respuesta, por supuesto. Espero. Ya, Okay. yo sé que sí, va a esperarme. Ok, entonces esto nomás para, de verdad, la Biblia no habla mucho de esto, pero era parte de la charla. ¿Irán nuestras mascotas al cielo? ¿Qué piensan ustedes? Los niños a veces preguntan eso, ¿verdad? Bueno, entonces, pastor, sí. Pastor, me Sí. disculpa que, fíjese que lo hicieron como forma de chiste, ¿va? Dicen Ajá. que llegó una señora con una gata a la iglesia y le dice al sacerdote, ¿puede bautizarme mi gata porque quiero que esté conmigo allá en la gloria? Aquí no se bautizan animales, le dijo el sacerdote. Aquí solo se bautizan personas. Pero voy a donar $10,000, le dijo la señora. Entonces vino él y ya se le cambió el semblante. Espéreme, claro, que voy a averiguar, le dice allá, le dije con el obispo. Le dice, ¿voy para dónde el obispo? Entonces le dice, señor obispo, le dice, fíjate que hay una señora con una gata y quiere que se la bautice. Dijo, pero usted sabe que no se bautizan animales, que no sé qué. Pero va a donar $10,000. Ah, ahí sí ya cambia la cosa, digo él. Entonces, bueno, prepárela para el bautismo, le dijo el obispo, y ahí nomás planifique la confirmación. Para otros $10,000. Bueno, eso lo hice de una forma jocosa, pastor, y para que los compañeros escuchen, pero eso se da, bueno, no mencionemos. Eso fue lo mejor de lugares. Eso fue lo mejor de la charla, Ovidio. Bueno. Sí, entonces la Biblia no menciona mucho, ¿verdad? Y decir más de lo que Dios no dice o decir menos de lo que Dios dice no sería sabio. Entonces, como ya dijo ¿verdad? No podemos quitar ni agregar a la palabra de Dios, pero siempre es bueno, ¿verdad? Hacernos la pregunta a veces a los niños. Sí, adelante.
Sí, pastor. Y ni en los libros, perdóname, ni en los libros apócrifos dicen sobre la pregunta que está haciendo el pastor, o sea, no es. Entonces, un amigo me dijo, ¿verdad? Que sí, eso les hace feliz, ¿verdad? A los niños, de pronto, pues, no sé, va a decirle algo, pero lo que la dice la Biblia, ¿verdad? Aquí está básicamente casi un poquito unos versículos después de lo que dijo Ovidio, dice, y antes que clamen, responderé yo mientras hablan. Yo habré oído, el lobo, el cordero, serán apacentados juntos y el león comerá paja con el buey y el polvo será alimentado de las... A ver, ya me perdí. Y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Verdad? Entonces, como dije, no sabemos, solo el Señor sabe. En el cielo será un paraíso, claro que habrá animales, puede ser, ¿verdad? No sabemos si hay, como dice Apocalipsis 21, 22, la descripción del cielo, puede ser que sí. Bueno, hermanos, entonces vamos por las preguntas. Hay algún tiempito aquí, algunas preguntas. Tengo una pregunta, pastor. Sí, adelante. ¿Quién está ahí? Gonzalo Rodríguez, pastor. Gonzalo Rodríguez, adelante. Oiga, pastor, ¿qué pasa cuando la persona fallece y es incinerada? Claro, obviamente a petición de la persona, que dicen, ¿sabes qué? Yo cuando me muera quiero que me incineren. ¿Aún así va a poder estar uno en el cielo con nuestro Padre Celestial? ¿Aún sí, incinerado? Sí, Gonzalo. Sí, Gonzalo. Acuérdese que la Biblia dice que polvo somos y al polvo volveremos, ¿verdad? Entonces, si nos ponen en la tierra, ahí estamos por un tiempo. ¿Y qué pasa con este cuerpo, con los huesos? Se vuelven polvo. Y el poder de Dios, me encanta el pasaje bíblico que usa Jeremías de los huesos secos, ¿verdad? Sí. Es como que van a la voz de Dios y van juntándose, ¿verdad? Y al fin se paran. Entonces, gracias por su pregunta, pero sí es seguros respondemos que sí. Ok, entonces no hay ningún problema que lo incineren. No hay ningún problema. Ya, es gusto personal, ¿verdad? Si tienen aquí en este país donde yo vivo, es sumamente caro enterrar a la gente y prefieren la incineración, que es más económica. En nuestros países es al revés, pero es igual. Adelante, Rolando. Pastor, un ratito, disculpe, voy a salir de la reunión. Tengo un Osvaldo, compromiso. perdones. Voy a salir de la reunión, tengo un compromiso ahorita. Entonces, me disculpa por esta vez, pastor. Vaya nomás, hermano querido. Siempre que el estoy Señor le bendiga. Gracias, hermano, y gracias y perdón a los hermanos. Ya, que le vaya bien, cuídese mucho. Adelante, Rolando Cardona. ¿Tiene una pregunta usted? Veo la mano que está levantada. No. Entonces, David, ¿hay algunas preguntas? Sí. Luz Marina. Sí, yo quiero preguntar hasta qué edad los niños o van al cielo. Dice Dios que dejar que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, un niño se muere y hasta qué edad es un niño y no se vaya al cielo sin problema, pues. Buena pregunta. ¿Es Amelia o Luz? Luz. Excelente. Entonces, ¿cómo nacen nuestros niños? ¿Tú estabas La pregunta. Sí. El rey David dijo, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre.
desde el vientre de mi madre soy pecador. Entonces, nuestros hijos, nosotros, usted y yo hemos nacido en pecado. Ese pecado heredado de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, por eso que el Señor nos manda a bautizar a los niños. Si desde chiquiticos son enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, privados de la salvación eterna, yo como padre lo voy a bautizar a mis hijos, con eso en mente, que si mueren, ¿verdad? No, yo no quiero que mis hijos mueran en pecado y vayan pues a un destino que no es el que queremos nosotros, ¿verdad? Que vayan al infierno. Entonces eso es. Los niños, por más lindos, preciosos, cachetones, bellos que sean, ellos también nacen en pecado y necesitan escuchar la ley de Dios, el evangelio de Dios, que Cristo vino para ellos también y murió en la cruz. Si uno analiza el pasaje de Lucas, cuando dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, Jesús les regañó a los discípulos, les regañó fuerte. Les dijo, ¿verdad? Porque ellos pensaron, estos niños no necesitan, no son importantes. Pero les dijo, no sean una piedra de tropiezo, no le impidan, ¿verdad? Porque ellos también necesitan escuchar la palabra de Dios, el evangelio, la ley, que son pecadores. No sé si contesté la pregunta, Luz. Pues no entendí. No, tampoco. ¿No entendió? No, porque en definitiva un niño necesita, si el niño no es bautizado, digamos, bueno, yo tengo un hijo que falleció a los 8 años y medio. Él fue bautizado por lo católico. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, ahí sí. Entonces, la pregunta, ahí sí está clarita también. Sí, bueno, ¿qué nos promete el bautismo? Nos da 3 bendiciones. Y el bautismo, si es hecho, ¿verdad? En el nombre del Dios Trino, ese es bautismo validero aquí y en la China, en cualquier parte del mundo. Recibimos 3 bendiciones. Recibimos primero el perdón de pecados. Recibimos el Espíritu Santo. Y la tercera es la salvación, la promesa de la vida eterna. Entonces es el Espíritu Santo que siembra la semilla de la fe en el corazón de un infante, de un niño grandecito, de cualquier edad. Y es el Espíritu Santo que crea la fe en el niño. Y el niño murió bautizado con los medios de gracia, pues podemos decir que el Señor lo tendrá en su gloria, ¿verdad? Bueno, y si un niño no es bautizado, muere sin ser bautizado, ¿qué pasa, pastor? Bueno, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que va al infierno, y si es el descuido de nosotros padres, porque los niños, un niño pequeño recién nacido no va a decirle, mire mamá, papá, présteme las llaves del coche, voy a la iglesia para que el sacerdote o el cura el pastor me bautice, ¿verdad? Esa es la responsabilidad del papá, de la mamá, porque nosotros somos aquí en la tierra, ¿verdad? Como decimos, como dicen la gente acá, que somos babysitters de Dios, somos los que cuidamos a los niños de Dios. Bueno, otras preguntas. Amelia. Gracias, pastor. Buenas noches. Yo quería participar. Al final voy a hacer una pregunta, pero quería participar con relación a los animales. Pienso que los animales también van al cielo, porque en el libro de Génesis, cuando Dios creó el mundo, creó los animales y son criaturas de Dios. Entonces, como ellos no son humanos, como somos elegidos todos, entonces son elegidos también. Los animales considero que van al cielo. La otra opinión sería, un hermano le había preguntado que una mujer habían escuchado hablar al espíritu de un familiar muerto y que les había comunicado que está bien y que no se preocupen, que no sufran. Entonces yo tengo un versículo bíblico que es en Deuteronomio 18, del 10 al 12, donde hay una amonestación contra las costumbres paganas. Entonces,
en esa parte, no sé si puedo leer, dice, sí, lean. no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Esto para mí quiere decir que esas personas que someten o sea, creen a las personas que adivinan todo esto, no es de Dios, es de Satanás, porque Dios dice acá en esta palabra, es abominación para Jehová. Entonces, por lo tanto, no son los espíritus de los familiares muertos, porque si fueron de Cristo, en el cielo están con Cristo, y si no, están en el infierno, pues, con Satanás. Gracias, y la Amelia. pregunta, para retirarme, ¿qué pasa con los niños no nacidos, los abortos provocados y no provocados? Buena pregunta, Amelia, pero yo creo que esa sería para otra charla, ¿verdad? Poder hablar en el bautismo, poder hablar de qué pasa con los niños que no son bautizados, ¿verdad? Hay un salmo que habla de eso, pero quizás sería para otra clase, otra charla en la cual vamos a poder profundizar un poquito más. ¿Está bien? Excelente, entonces. Está bien, pastor. Gracias por su acotación, gracias por el pasaje bíblico, muy clarito, si es lo que la palabra de Dios nos dice, es muy clara. Él usa la palabra para comunicarse, para decirnos, y si tenemos la palabra de Dios, pues no necesitamos nada más, ¿verdad? Excelente, entonces vamos. Una preguntita cortita, pastor. Sí, por favor. Buenas tardes, tengo el gusto de recibir un curso con usted todavía. Soy de Guatemala y solamente mi pregunta es acerca de el cuándo llegar al cielo, porque tenemos la frase que le dijo Jesucristo al ladrón, bueno, ¿verdad? Que ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, y tenemos lo que dice Pablo, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y que iremos a un juicio en donde el Señor va a hacer pasar a sus ovejas al cielo y a las cabras al infierno. Entonces, ¿el cuándo es la llegada al cielo? Si es después del juicio o si es en el caso de un redimido, si es directo. Excelente. Bueno, yo creo que es una excelente pregunta. Lo que pasa es que cuando el creyente muere, ¿verdad? Ya va al cielo. Pero el juicio final es que recibe la sentencia, ¿verdad? Es como ¿cómo podría explicar? No sé si tiene mucho sentido. Es como un malhechor que hizo un acto, ¿verdad? Ya está en la cárcel, pero tiene que esperar su sentencia, ¿verdad? Y que a veces no es enseguida. El juez lo cita para dentro de un mes, de un año, a veces pasa. Entonces ahí es cuando el juez le sentencia, le dice, tú vas a estar en la cárcel por tantos años o vas a estar en libertad. Y yo creo que es lo mismo con nosotros. El día que el Señor, el juicio final venga y nos dé, pues, ¿verdad? La sentencia final de que estaremos con Él en el cielo por toda la eternidad. Quizás ese es lo que estamos diciendo aquí, pero también es difícil de decir, ¿verdad? El tiempo. Y quizás eso hubiera hecho la pregunta también, ¿cuándo? Pero yo creo que el Señor nos espera la paciencia, nos da la paciencia, ¿verdad? Para que confiemos en Él. Si el Señor nos va a llevar al cielo, pues no importa si es cuando sea, sabiendo que ya estamos escritos, nuestros nombres escritos en el libro del cielo, ¿verdad? Muy buena pregunta, muy buenas preguntas. Entonces vamos a concluir esta reunión con estas 3 preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es el cielo? Un paraíso eterno, la morada de Dios y de todos los creyentes, como dijimos anteriormente. Humanamente no podemos describir ni siquiera imaginarnos de la magnitud
del cielo, ¿verdad? Como lo describe, quizás las palabras en el castellano quedan cortas para mostrarnos la grandeza del cielo. ¿Cómo llegamos al cielo? Por la fe en Jesucristo, el único camino al cielo, por lo que Él hizo por nosotros, derramó su sangre, murió en la cruz y resucitó glorioso de entre los muertos. Eso es la certeza, la certificación de que algún día estaremos en el cielo, como Jesús mismo dijo, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. ¿Quiénes irán al cielo? Los hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo. Entonces vamos a cerrar con una oración, agradeciéndoles infinitamente a cada uno de ustedes por sus preguntas, por sus comentarios. Ojalá fuera lindo, ¿verdad? Tener 2 horas, 1 hora para que el pastor nomás hable y la otra hora para hacer las preguntas y las respuestas. De pronto, Academia de Cristo puede hacer eso, ¿no? Nomás mentirita. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por las promesas que nos das en la Biblia de que un día estaremos en el cielo contigo, Padre Celestial, contemplando tu rostro. Todo eso, Señor, es posible mediante la obra redentora de Cristo, que vivió una vida perfecta en nuestro lugar, sufrió el cruel castigo que yo merecía por mis iniquidades, me lavó con su propia sangre, pagando el precio justo de nuestra redención. Señor Padre amado, te damos gracias por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confirmando así que derrotó a Satanás, a la muerte y al infierno. Damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de crecer con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, hermanos en la fe. Ayúdanos, bendice a cada uno de ellos, Señor, para que valientemente sigan proclamando el Evangelio y así todos, Señor, seamos parte de la gran comisión que tú nos diste de ir por todo el mundo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer y recordando siempre esa bella promesa que nos hiciste, que siempre estarás con nosotros hasta el fin de los días. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Amén. Bendecida noche para todos y cada uno de ustedes y nos vemos en las... Buenas noches, profesor. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Ovidio. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buen apetito. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Juan, hermano, qué gusto verlo. Juan Reyes. Buenas noches, hermano. Ahorita, espérese ahorita. Buenas noches. Buenas noches con todos. Que Dios me lo bendiga.